$130 mensuales para que no mueran de hambre. Así se está haciendo en varios países. ¿Por qué? Porque la crítica de la política neoliberal que estaba implementando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el AID, el Departamento de Estado, no rescataba las masas, incluso estaba incrementando y profundizando la pobreza de las masas, por lo cual la nueva política de tal es algo, unos trozos de pan, lo cual está resistido por la inteligencia, la visión del MST, porque ellos saben que no van a comer bien, que no van a tener derechos hasta que haya reforma agraria en el Brasil, cosa que no ha pasado hasta este momento. Había unos reformistas, pero reforma agraria de estilo cubano, nicaragüense, pues no, hasta mexicano, pues no. En Argentina, la política neoliberal económica de Carlos Menem causó problemas graves, lo cual, horribles en cuanto a moneda, corralito, varias cosas que ustedes creo que ya han estudiado o entienden, lo cual ocasionó, sin embargo, resurgimientos populares en 2001, 2002, 2003. La gente se lanzaron a las calles, atacaron a los bancos que estaban cerrados, en los cuales no podían sacar su propio dinero. Tuvieron asambleas de barrio donde hablaban, debatían hasta la madrugada de lo que deben de hacer, de cómo llegaron a esta crisis, de lo malo que fue la política neoliberal. Estuve en la Plaza de Mayo en 2002, principios de 2002. Me acuerdo bien, unos anuncios, carteles y tal. Primero, que se vayan todos, pero segundo, fuera el IMF, que se va, que no vamos a aceptar el consejo, los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, cosa que no hizo Argentina. Después de que los piqueteros cortaron las rutas, tomaron las rutas, pararon, había manifestaciones de varios tipos todos los días, una presión fuertísima desde abajo. En un espacio de unos 2 meses había como 4 presidentes, hasta que entró alguien que sabía lo peligroso que fue la política neoliberal. Los obreros tomaron las fábricas, establecieron consejos de control obrero y ellos mismos hicieron la gestión de las fábricas, autogestión, ¿no? Aquí, durante la crisis que era fuertísimo, un hombre está dándose comida libre a los que no tienen, porque no había trabajo, no había ni siquiera moneda. Una crisis grave, precisamente por la implementación inflexible de políticas económicas neoliberales. En Bolivia, después de la revolución en 1952, de MNR, de paz extensor y todo eso, las condiciones económicas de las masas no han mejorado mucho, aunque tuvieron más derechos, eso es cierto. Y una cosa que logró la revolución de 52 fue el establecimiento de los sindicatos campesinos, que son sindicatos indígenas en el campo, que son muy fuertes y se realizan a base de comunidad y hasta de religión. Otro movimiento que surgió precisamente causado por el intento
de privatizar el sistema de agua, de provisión de agua de Cochabamba fue los regantes de agua en Cochabamba, que se pusieron de pie y resistieron hasta por años de que Bechtel podía subir la tasa para el agua, cosa de la naturaleza de Dios, 3 o 4 veces. Era muy importante entender eso, porque esa idea de privatizar el agua estaba muy en contra de los usos y costumbres indígenas en la Bolivia, porque la naturaleza es la base de la vida y no puede privatizar, arruinarlo. Por eso tan fuerte. De igual manera, dentro de la cultura boliviana, el uso de coco es algo natural. Está pasando en la Bolivia desde antes del Imperio Inca. Sin embargo, el presidente muy pegado a los Estados Unidos, Sánchez Lozano, quería prohibir o restringir drásticamente el cultivo de la hoja de coca, por lo cual el movimiento cocalero también se puso de pie. Pero no estoy pensando en eso. Y una cosa muy interesante que pasó en la Bolivia, tuve el gusto de entrevistar a unos miembros del MAS, unos líderes en el movimiento indígena popular, y ellos estaban hablando de mecanismos para tomar, quizás mejor dicho, retomar la soberanía nacional y indígena, porque ellos sabían que desde que llegaron los españoles, los conquistadores, han perdido su propia soberanía. Ellos sabían que las empresas multinacionales, la política neoliberal iba a robarles de la soberanía que tiene que ser, que les quedó. Y ellos están pensando, ¿qué vamos a hacer? Tuvieron que aprender cómo hacer la política de manera parlamentaria, poco a poco. Iban aprendiendo, y a la vez la gente estaba en las calles, en los caminos, en las plazas, empujando, criticando, contestando. Y uno de los resultados, no fue el único, fue esta formación de MAS, el movimiento al socialismo. La verdad, me contaron fue que era un viejo partido socialista y ellos tuvieron que comprar los derechos de usarlo, solamente costó $5,000. Así lo podían usar un mecanismo para contestar el poder, no solamente de la calle, pero en las elecciones. Y con el apoyo de las masas, resultó una estrategia exitosa, porque no solamente pudieron tener elecciones, elegir al primer presidente indígena, boliviana de Bolivia, Evo Morales, pero crear una nueva constitución, tener una constituyente, ¿no? Y varias elecciones. Así pues, había un apoyo, una movilización indígena fuertísima. Aquí se puede apreciar la bandera indígena. Y esta bandera ahora en la República Multinacional de Bolivia está al lado de la bandera nacional en la Casa Presidencial y en el Congreso, para que sepan. Y así pudieron elegir a Evo Morales no una vez, sino 2 veces. Aunque su apoyo siempre fue un poco crítico. Era un apoyo fuerte, pero tampoco no iban a dejar que el nuevo gobierno olvide de sus apoyantes, olvide de las masas, olvide
de sus obligaciones a la gran mayoría de bolivianos. Y esta gente seguía movilizada para empujarle, para no dejarles subir el precio del combustible. Hace un par de años había movilizaciones fuertísimas. Y se reconoce la importancia de eso en Bolivia, porque incluso hay un viceministría de movimientos populares, movimientos sociales. O sea que están incorporados hasta cierto punto formalmente en el gobierno, lo cual es bueno y a la vez puede también resultar en la cooptación, como ustedes saben. En Brasil, yo he también y tuve el gusto de tener un segundo Fulbright para estudiar un poco más a fondo el movimiento de los trabajadores rurales en tierra. Ahí está el título en portugués: movimiento de los trabajadores rurales en tierra, MST, o sin tierra, ¿no? Es fascinante y puede utilizarlo como un estudio de caso de cómo funcionan muchos de esos nuevos movimientos sociales, porque están intentando gobernar desde abajo. El MST niega de ser parte de los gobiernos, niega de que sus líderes sean ministros, viceministros, para que no se coopten. Ellos insisten en mantener su independencia, su autonomía, y ellos quieren pues gobernar desde abajo. Aquí un poco de inglés, ellos no tienen un líder, tienen un consejo nacional que tiene 100 miembros, 100 personas. O sea, es un ejercicio, un proceso conjunto, colectivo. Mantienen asambleas, participación masiva, pero tienen, por ejemplo, encuentros nacionales cada 2 años, tienen centenares, congresos nacionales cada 5 años, tienen miles, movilizaciones masivas, pero esta estructura participativa, democrática, directa, transciende toda la organización. Por ejemplo, en sus asentamientos, en campamentos y cooperativas, se dividen las personas para crear unidades de 10 familias, en los cuales hay representación igualitaria de mujeres como hombres, en los cuales los niños pueden participar para socializarse en la democracia directa. En estas organizaciones y a todo nivel de MST hay una educación política fuertísima, hasta panfletos de educación para darse una conciencia a los varios miembros del MST. Y oficialmente el MST es el movimiento más grande, el movimiento social más grande en América Latina. Tiene más o menos 1 millón de personas como asociados. No tienen miembros, no tienen socios. Pero uno está afiliado, uno es militante con el MST. Aquí ven uno de los chicos, chicas. Y lo que están haciendo aquí es pues la toma de tierra, porque ellos se han dado cuenta de que los viejos fazendeiros hacendados han mantenido miles de hectáreas de tierra sin trabajar, y ellos han aprovechado de un pequeño clausura en la Constitución brasileña que dice que hay que trabajar la tierra y si no lo pueden perder.
Y así ellos encuentran tierra hasta de los grandes fazenderos que no está con sembra y lo toman. Ellos pueden reunir hasta 10,000 personas para las tomas de tierra y lo hacen de una manera militante pero no violenta. Esos son, o sea, lo que ellos usan para cultivar la tierra. Y ellos, o sea, tienen esta organización participativa que funciona no solamente a nivel local, pero a nivel regional, estatal y nacional, como decimos. Y tienen una visión muy clara de la necesidad de hacer los cambios estructurales que van a beneficiar al pueblo. Y quieren un poco crítica a esos críticos del gobierno, de los trabajadores, porque no ha hecho todos los cambios necesarios. Bueno, de manera de conclusión, tenemos el pueblo sin tierra, puse las palabras en portugués, tenemos los sem terra, sin tierra, y sem teto, sin techos, porque también hay un movimiento popular en el Brasil que se llama sin teto, que es sin techo, ¿no? Y aquí es un edificio en Porto Alegre, un edificio viejo que han tomado la gente, miren, están aquí, están ahí, toman edificios grandes. Visité uno en San Pablo que era de una empresa de electricidad, de unos 6 niveles. Claro, no había electricidad, pero la gente estaba ocupando eso. ¿Por qué? Porque la política del gobierno no puede hacer la posibilidad de tener su propia casa, porque no paga un sueldo suficiente, porque no hay construcción para las masas, solamente para la clase media, clase media alta y clase alta. Y ellos pues toman. Pero también estamos jugando un poco con el pensamiento, bueno, si no hay techo, no hay límites. O sea, estamos planteando la pregunta si con estas nuevas movilizaciones los límites se van bajando un poco, se van cayendo. Quizás no hay tantos límites como antes. Otras posibles conclusiones: que hay nuevas y fuertes formas de participación, más bien directas, que el pueblo sí está movilizado, pero utilizando nuevas formas de contestar y tomar el poder. Es que la lucha armada ya no es la manera preferida de tomar el poder o resistir el poder de los élites del gobierno. Y estos nuevos movimientos están buscando y utilizando nuevas formas de la contestación de poder cada vez más creativas, que los que fueron excluidos, los excluidos, ya tienen cada vez más poder y que van a continuar haciendo uso de su poder de una forma militante pero pacífica. Estas personas ya no son objetos subalternos, sino sujetos, se puede decir sujetos de su propia historia. Pues lo que estaban marginalizados ahora tienen plena ciudadanía y tienen buenas bases para hacer ejercicio del poder. Muy importante, porque en la historia de América el ciudadano primero era europeo, masculino y rico, por lo menos tenía que tener tierra. Y poco a poco se iba expandiendo un poco. Ahora, vos que sos indígena,
vos que sos negro o negra, vos que sos obrero, criada, doméstica, vos sos ciudadano también, ciudadano con los mismos derechos que nosotros tienen. Muy importante el concepto de la ciudadanía dentro de la nueva esquema política latinoamericana. Pues estas personas ya son sujetos. La forma de entender el poder de la élite económica, la élite política del gobierno se están desarrollando y a la vez globalizando, porque la globalización no es solamente para las empresas transnacionales, es para el pueblo. Hay los foros sociales que han celebrado en Porto Alegre, en Caracas, en la India, en la África, donde la gente de todo el mundo se agrupan y hablan de esas cosas, hablan de la necesidad de gobernar desde abajo. Y esas teorías, esas ideas se están proliferando, están creando nuevas prácticas que son cada vez más disponibles a través del celular, a través del internet, a través de la media social, como han pasado, por ejemplo, en Egipto. Y pues, ahora, si todavía sigue existiendo la representación democrática, o sea, la democracia representativa, se está aumentando la democracia directa, la participación directa. Y si no podemos concluir en otra cosa, se ve claramente que una vez que el pueblo está movilizado, puede presionar fuertemente al gobierno, a los que mandan y hasta la élite para cambiar el gobierno si el gobierno tiene capacidad o deseo de escuchar a su propia gente, de escuchar a su propio pueblo. Y eso fue precisamente lo que pasó en Brasil en junio de este año, donde el gobierno quería construir estadios, hacer un gran show para los Juegos Olímpicos y la Copa de Fútbol y dejar al lado al pueblo. El pueblo, a todos los niveles, no solamente de la clase baja, pero la clase media, se lanzó a las calles. En una noche había más que 1 millón de personas que estaban tomando uvas, tomando las calles en Brasil. Era un choque fuerte para el gobierno supuestamente progresista de Dilma Rousseff, el gobierno de los partidos trabajadores, lo cual quizás indica que hay maneras de gobernar desde abajo, y eso también sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Vanden por esta panorámica de las luchas populares en América Latina, la cual nos deja claras algunas ideas fundamentales como son, por ejemplo, el hecho de que la lucha popular constituye una herencia cultural para nosotros en el continente, no solamente las tradiciones indígenas o las tradiciones españolas. Las luchas populares también son una herencia cultural. Y como ocurre con toda herencia, uno lo que tiene que hacer al recibirla es aumentarla para dejársela en mejores condiciones a los que vienen atrás de nosotros. También le agradezco la visión optimista que tiene la movilización de las masas, lo cual nos lleva a reflexionar sobre el caso de Guatemala, en donde los movimientos populares están cooptados por la cooperación internacional. La cooperación internacional, que también es un factor de privatización de la educación pública cuando se le permite que entre a la universidad pública. Así que le agradezco al doctor Vanden y vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas.
para que interactúen con él. No sé si alguien me ayuda con el micrófono. Esdras, tal vez usted. Para que participen. Por favor, los que quieran participar, que levanten la mano. Hay varios. Y por favor que hablen lento y claro, porque no escucho perfectamente y claro, español no es lengua natal y el sistema de amplificación distorsiona un poco los sonidos. Por favor, claro y lento. Buen día, doctor. Buen día. Guatemala hoy por hoy enfrenta gran apatía en el tema político y social. Pareciera que los argumentos neoliberales han copado la mente de la mayor parte de la población, tanto en estratos altos, que esa está copada de siempre, los estratos medios y los estratos bajos incluso. ¿Cómo hacer para iniciar un movimiento social en el país? Si usted nos pudiera orientar de alguna forma, en base a su experiencia, algunos pasos prácticos que nos permitan poder iniciar algún movimiento de los que usted estaba planteando. Gracias. Bueno, buenos días, doctor. Oí al doctor hablar sobre organismos internacionales que intervienen en la educación. Más lento y claro. Cuando nosotros, como país, tenemos instituciones que son débiles por la mala administración pública, que no obedece al interés que lo establece la Constitución, una educación gratuita y de buena calidad. ¿Cómo puede hacer un país que no, y sus dirigentes, que no comprenden y que no tienen la capacidad para entender que la educación es el principio del desarrollo de una nación? Y la comunidad internacional a veces interviene en los procesos y financia procesos de educación en Latinoamérica. Pero ¿cómo podemos nosotros tener independencia cuando nuestros líderes y nuestra gente no se abre a nuevos modelos educativos? Buenos días. Yo ayer estaba viendo una entrevista de Carlos Aguirre, imagino que lo conoce, de México, y encontraba mucha similitud con su exposición el día de hoy. Mi pregunta es, ¿qué factores, sean por parte de la sociedad o por parte del Estado, pueden afectar a la efervescencia o al crecimiento de estos grupos populares, de estos grupos en algunos casos conocidos como rebeldes, aunque rebelde no signifique algo malo? Esa es mi pregunta.